Estamos en La Señal, ¿cómo le va? Una semana interesante en la política nacional, con algunos aspectos como para comentar. Tenemos un invitado especial hoy para analizarla. Hay desde muchos espacios periodísticos la intención de cuestionar la política oficial a través de adjetivos etéreos. Por ejemplo, se habla de angustia, se habla de soberbia. ¿Tiene eso sentido al analizar la política concreta en la vida argentina? Vamos a hacer un puente entre lo que ocurrió en el 2008 y los desafíos del 2009. Y el otro tema importante de la vida política se refiere a lo internacional. Lamentablemente, a un bombardeo tremendo sobre población civil realizado por el Estado de Israel. Para eso vamos a destinar la columna internacional con el objetivo de hincar el diente a fondo sobre lo que está ocurriendo y por qué está ocurriendo en Medio Oriente. Arrancamos de este modo en La Señal. El 2009 es un año electoral. Los años electorales en el orden político suelen canalizar lo que se hizo en los tiempos previos y ver si ese tramo logró la aceptación de la población o el rechazo. Para analizarlo a fondo tenemos un amigo como invitado, un periodista muy importante, un pensador de la izquierda nacional, director de la revista Patria y Pueblo, de la revista Política, un colaborador habitual de los espacios que llevamos adelante. ¿Qué tal, Néstor Grojowski? ¿Cómo te va? Como siempre, muy contento de estar aquí, vos lo sabés. ¿Cómo anda eso? ¿Bien? ¿Trabajando fuerte? Laburando fuerte, preparando un nuevo número de Patria y Pueblo, un nuevo número de Política, armando encuentros latinoamericanos, lo digo como primicia de Izquierda Nacional. Me parece importante. Sí, creciendo en todo el país, francamente, empezamos con el pie derecho, vamos a ver si podemos seguir. Esta semana vi algunos espacios periodísticos donde dirigentes de la oposición hacían hincapié, a falta de mejores argumentos, sobre la angustia que genera el gobierno en el pueblo y la soberbia que tiene la pareja que ha estado en el poder, tanto en el caso de Néstor Kirchner como en la actualidad Cristina Fernández de Kirchner, para gestionar los espacios públicos. Cuando se habla con adjetivos de esa naturaleza, ¿qué pensás? Y que cuando uno se va al psicoanálisis es porque no tiene más política. Eso creo. ¿Qué significa la angustia que genera en el pueblo? ¿En qué pedazo del pueblo? ¿En qué fracción del pueblo? En la fracción del pueblo que estaba hundida en la más terrible de las miserias y de las desesperanzas en el año 2001, 2003, o en la fracción del pueblo, porque el pueblo, como diría De Angeli, somos todos, yo también soy pueblo, que ve cómo le recortan privilegios y prebendas rentísticas o intentan recortárselas y dan vuelta al país para impedir ese recorte. Hay que ver, hay que hablar de política, no de psicoanálisis. Y en cuanto a los modos de accionar de Cristina Kirchner y de Néstor Kirchner, bueno, yo creo que las principales víctimas son ellos mismos. Mira esta foto. Ajá, bien. Cristina y Néstor Kirchner tomando el mismo bastón. ¿Hay un doble comando en la Argentina, Néstor? Hay un movimiento nacional en marcha, que se da la dirigencia que el movimiento nacional quiere darse. Si por doble comando entendemos una comunidad de pensamiento de Cristina Kirchner y Néstor Kirchner y el hecho de que ambos se consultan mutuamente, bueno, tenemos doble comando desde el año 2003. Néstor Kirchner nunca dejó de tomar las medidas principales sin tenerlas en consulta con Cristina, y Cristina consulta con Néstor Kirchner las medidas principales. Pero hay quien dice que esta imagen, que estas consultas de las que vos hablás entre ambos, releva aspectos importantes de la institucionalidad como las reuniones de gabinete, por ejemplo. Voy a decir algo que va a quedar antipático. Yo soy partidario de la monarquía absoluta. No, quiero decir, hablando en serio,
Es cierto que hay una dinámica en la cual las decisiones se concentran en demasiadas pocas manos. Creo que eso no es bueno, pero creo que eso es esencialmente malo para los propios involucrados en conducir el país, que no lo conducen del todo mal, y máxime teniendo en cuenta que las decisiones realmente se toman en un núcleo muy reducido. Es decir, se habla de soberbia, en realidad lo que se trata de impedir es que un gobierno representativo del pueblo actúe con firmeza. Esto es lo que yo creo que hay detrás de todo esto. Es decir, se considera soberbia y se considera autoritarismo la aplicación de normas elementales de autoridad estatal. Digo, ¿cómo se puede hablar de soberbia en un gobierno que lanza, a mi juicio equivocadamente, una resolución como la 125 de un modo general y sin tomar los detalles, y que después hace ese mismo gobierno hace atravesar todo un proceso parlamentario por el cual esa resolución se transforma en una resolución que prácticamente toma en cuenta todas las objeciones que le hicieron? Ahora te voy a preguntar por Cobos, pero antes te voy a preguntar por Elisa Carrió. Hay dos imágenes, ¿no? Hemos pasado de la psicología a la psiquiatría. Da la sensación de una mujer constreñida, una persona bastante indignada, mientras que siempre Kirchner da la sensación de alguien distendido. Yo creo que esas imágenes son adrede. Yo, si estuviera en el lugar de Kirchner, también pondría esa cara, y creo que cualquier persona que esté en sus cabales lo haría. La doctora Carrió, creo que también ella es su peor enemiga, digamos, pero en el caso de ella, no por motivo de conducción política, sino evidentemente por el perfil que en el mejor de los casos ha decidido asumir como gran denunciante de los males de la Argentina. ¿Qué pasó con Carrió, Néstor? En algún momento investigó el poder financiero en la Argentina y se había posicionado públicamente como una mujer de centroizquierda. Hoy está trabajando con los sectores conservador, liberales, más estrictos. Carrió ha vuelto a su origen. Ajá. Carrió proviene de los sectores... Qué linda se la ve cuando era jovencita, ¿no? Cuando era jovencita y cuando era fiscal general del Estado en el Chaco. Es una atractiva mujer. Era una atractiva mujer. Fue Miss Chaco, sí, ¿no? Sí, una bella... Ahora, digamos, acá estamos hablando nuevamente de política y no de concursos de belleza. La Carrió simplemente está reflejando, me parece a mí, la creciente neurosis, vamos a hacer un término psicoanalítico, indebidamente porque yo estoy ejerciendo ilegalmente esta profesión en este instante, pero la neurosis colectiva de toda una serie de capas gerenciales en la Argentina, especialmente de gerentes medianos y altos de empresas extranjeras, que perciben que hay una política que los está volviendo locos. Y ella representa eso, que los está volviendo locos. Yo sé que sos de la paternal, a ver qué te significa esta imagen. ¿Qué te puedo decir? Déjame probar, es un regalo esto. Era una sorpresa agradable. Gracias. Ahora, ¿pensás que puedes llevar adelante la selección? Alguien se me adelantó y creó la iglesia maradoniana antes que yo. Si no hubiera sido fiel de la iglesia maradoniana. Absolutamente, no, yo me hubiera... ¿Pero no teníamos mejores técnicos que Maradona para llevar a la selección? Es posible que sí. Pero voy a decir algo que me va a caracterizar como un tautologista, pero Maradona es Maradona. Él es capaz de meterle a la selección el espíritu que a la selección le falta. Estamos en La Señal charlando con Néstor Grojowski y vamos a la actualidad. Retomamos el hilo del comienzo. Fue un año importante el 2008. Tuvimos el conflicto agropecuario, tuvimos la discusión alrededor de las AFJP, de la recuperación de aerolíneas, el plan económico que se tiró sobre el final. ¿Qué balance haces del 2008 para arrancar con los desafíos del año que acaba de comenzar? Yo creo que si alguien tenía alguna duda sobre el carácter objetivamente nacional y subjetivamente nacional, pero dejemos de lado, objetivamente nacional del gobierno de los Kirchner, ya no la puede tener más. Es decir, se le pueden criticar la mayor o menor profundidad de sus medidas, se le puede criticar la mayor o menor habilidad en implementarlas, se le pueden criticar muchas cosas más. Pero si algo demostró el año 2008 es que el gobierno del doctor Kirchner y la doctora Kirchner indudablemente es un gobierno con rumbo claramente soberano y nacional. Y esto es algo que no es muy frecuente en la Argentina, digamos. Hemos tenido gobiernos de este tipo, pensemos un poco en el siglo pasado, en realidad solamente con Irigoyen y con Perón. Así que un gobierno de este tipo en nuestro país, que ha demostrado esto, creo que es algo que merece ser cuidado. Hay dos franjas de críticas que se vienen desplegando. Por un lado, de los afectados por el conflicto con las entidades agropecuarias y ese mundo que gira habitualmente en derredor de lo que se ha llamado históricamente en nuestro pueblo la oligarquía. Esas franjas
tienen un tipo de mirada, hay otras que tienen otro. Vamos primero con los que aparecen más firmes para ocupar espacios de poder, que son los conservadores. ¿Cómo ves la crítica tradicional que se está haciendo sobre el gobierno? Aquí hay fuertes objeciones desde la sociedad rural, desde el macrismo. Paréntesis, ¿hubo un Cromañón esta semana en Capital Federal?